Conversando Entrevistas es auspiciado por Comuna de Melingüe, Varsovia Delivery, Carnicería Doña Quita, Servicios Eléctricos Bonino, Joyería y Relojería Agostini, Librería El Copista. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. Siempre nos preguntamos, ¿cuándo es conveniente ir? ¿Lo necesitamos? Hoy vamos a despejar algunas dudas. Hoy conversamos con Betania Bonino, licenciada en psicología, que cumple 10 años de trayectoria. Betania, muchísimas gracias por recibirnos, por esta entrevista. Cuando la habíamos pactado me dijiste estoy cumpliendo 10 años, así que quería comenzar por eso. Ya 10 años y bueno, ¿cómo estás viviendo? Porque encima llegan estos 10 años en un momento muy particular del mundo, por así decirlo. Exacto, bueno, muy buenas tardes y antes que nada gracias por este espacio. Sí, llegan estos 10 años en un momento en el que la gente está mucho más reflexiva porque tiene el tiempo físico para hacerlo, porque la pandemia implicó un parate en la vida de todos y bueno, entonces se suma el trabajo mucho más profundo y más coordinado con otros profesionales también. Tuvimos que ponernos en contacto mucho más con profesionales de la salud como psiquiatras, por ejemplo, porque hubo gente que necesitó acudir a medicación, algunos otros a reforzarla y bueno, mientras tanto vamos tratando de ayudar y colaborar en lo que se puede desde de las redes sociales y participar un poquito más allá de lo que es la consulta tradicional en consultorio. Y volviendo muchos años atrás, ¿te acordás de cuando te inscribiste, de cuando comenzabas un poco en la facultad? Sí, bueno, fue un proceso, la elección, porque estaba entre profesorado de educación física y psicología. Muy distantes unos de otros, pero con una monografía que hice en el colegio secundario, que elegí el tema fobias, ahí me entrevisté con una psicóloga y desde ahí es como que empecé a interesarme muchísimo más en el tema sin haber hecho terapia. Después de ahí empecé terapia, me gustó la experiencia y elegí la carrera de psicología. Fue un cambio importante porque venía de una terminalidad perito mercantil y comenzar a estudiar filosofía, lingüística, fue un cambio muy importante en el modo de estudio y de abordaje de esos temas, así que fue un recorrido profundo. Algo que siempre dicen, además de lo difícil que debe ser estudiar, recibirse, pero el hecho de vivir en un pueblo e ir a estudiar a la ciudad, ¿eso te influyó? ¿Se te hizo difícil? Muchísimo y fue un proceso de adaptación bastante largo. Los primeros 2 años me costó mucho y hice la mayor parte de la carrera volviéndome todos los fines de semana a mi pueblo y estudiando en mi casa. Se puede, yo por ahí lo que le digo a mis pacientes adolescentes que pueden, si tienen ganas de estudiar, van a estudiar en cualquier espacio físico que sea. Pero sí fue un proceso muy duro y de ir de a poquito desapegándome de las costumbres que implica la vida del pueblo y adaptándome a la de la ciudad. Antes de entrar con 4 temas que seleccionamos, como última pregunta, por así decirlo, antes de entrar ahí, es ¿qué le podrías decir, digamos, a esos jóvenes que justamente, que a veces puede llegar a pasar de que se sientan solos, porque también debe haber una soledad cuando estás en Rosario o en ciudades más grandes? ¿Qué le podés recomendar a la hora de estudiar como para que no pierdan ese objetivo por otras cosas que están pasando? Sí, que cuando uno piensa en empezar una carrera, uno lo tiene que pensar como un proceso y no como una carrera contra el tiempo, porque se apuran y se apresuran en ir cumpliendo año a año y lo que importa de este proceso es lo que uno puede generar en ese tránsito de materia a materia, porque lo que después se ve en el trabajo cotidiano, que uno en realidad puede estudiar 7, 8 años la carrera como mucho, 10 años algunos les puede llevar, pero después tenemos 30 años de ejercicio y que si uno no hizo bien ese recorrido de los primeros años de facultad, después todo el contenido
hace un poquito de ruido, no está bien incorporado, y eso puede traer problemáticas a la hora de ejercer la carrera que uno elige. Y que piensen en que elijan algo que les guste trabajar, que les guste ejercerlo, no solo estudiarlo, porque eso te da un modo de vida, una calidad de vida, y si uno no está conforme con esa rutina, después vienen las problemáticas y crisis existenciales. Ahí, cuando dijiste eso, me hiciste acordar a una entrevista que hicimos con Hugo Barry, que él decía, si haces algo de lo que vos querés trabajar, vas a estar un domingo trabajando y no lo vas a sentir como una carga. Exactamente. Si bien cuando uno tiene la obligación de cumplir con el otro, y más en esta profesión que uno trabaja con la salud mental del otro, a veces puede cansarnos y puede agotarnos porque la única herramienta que tenemos es nuestro cerebro. Pero si uno lo hace con pasión y siente que de eso puede estar años haciéndolo, se tolera, se siente placer con cada paciente, con cada persona que uno puede estar. Bien, Betania, vamos a arrancar. Tengo cuatro temas. Los nombro: amor, pérdidas, ánimo, desánimo y bullying. En este caso comenzamos por ánimo y desánimo. Y como primera pregunta es, ¿por qué se da, digamos, el desánimo? ¿Cuándo llegamos a ese estado? Bueno, es un poco profunda, y yo creo que habría que hacer un recorrido primero sobre lo que implica tener ánimo, tener ganas de algo. Si uno tiene deseo de hacer cosas, si uno considera que el deseo es un motor hacia algo, el ánimo va a estar de la mano. Pero muchas veces el desánimo es parte de ese trayecto desde lo que uno piensa hacer a lo que quiere llegar a ser. Entonces tenemos que conciliarnos con la idea de que va a existir un desánimo y alguna frustración en ese proceso en el cual uno elige hacer algo. Entonces vamos a ir mirando entre tener muchas ganas, reducir esas ganas de hacerlo, y el amigarse hace que la frustración sea un poquito más tolerable. Leyendo un poco respecto del ánimo, desánimo, había una palabra que leo y que escucho además mucho, que es ansiedad. Y que hoy en día a lo mejor cuando alguien tiene un problema dicen, no, pasa que estás muy ansioso. Y bueno, ¿qué es la ansiedad en sí? Porque uno lo nombra como si fuese algo muy cotidiano. Llevándolo a términos más fáciles, es como una anticipación, un temor anticipado acerca de lo que va a ocurrir en el momento futuro o a mediano o largo plazo sobre aquellas cuestiones que nos interesan. Entonces tenemos un exceso de atención, un exceso de preocupación sobre eso que nos está por venir. Entonces, si lo que decía hoy, si uno ya tiene en cuenta que muchas veces las cosas que uno quiere hacer no van a salir del todo como uno las pretende, y que vamos a considerar que hay obstáculos para poder concretarlas, la ansiedad va a ir un poquito más reducida porque sabemos que puede haber algún tipo de barrera para lograrlo. Y respecto a la gente que está desanimada, hay que tener cuidado a la hora de hablar con la gente que a lo mejor no está pasando un buen momento, porque leía de algunos casos que pasa, a lo mejor alguien está desanimado y está pasando algo muy grave o muy feo, y uno a lo mejor está intentando que esa persona diga lo que está sintiendo. Y a lo mejor lo que está guardando es algo muy grave o muy triste, y a lo mejor uno no sabe cómo contener a esa persona cuando logra, digamos, el desahogo. Exacto, muchas veces uno ve lo que está al ras, uno ve la emoción que tiene la persona, que puede sentirse triste, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que eso tiene una raíz muy profunda, y que muchas veces sentimos tristeza o desgano por alguna situación, pero seguramente hay algo en el cual se enraiza y que es mucho más profundo, y que en esos casos, cuando el desánimo y uno ve que la tristeza perdura un poquito más de lo tolerable, o que el resto considera que ya la persona está padeciendo un poquito más de un tiempo razonable, ahí la terapia va a cumplir un rol fundamental para poder ir desmenuzando esa situación, para poder ver qué hay debajo. Muchas veces hay duelos no resueltos, hay situaciones muy dolorosas que la persona no ha podido resolver y que se acumulan, y que en la acumulación de vivencias hacen ruido, a lo mejor un estallido en alguna situación que no es demasiado importante, pero que después, cuando uno la profundiza en la terapia, se da cuenta de que esto viene de años, a lo mejor, que venía de mucho arrastre. Y esa persona que llega desanimada, para ir cerrando este primer tema,
puede terminar convirtiéndose en alguien positivo o con con digamos, ánimo, activa, o siempre se cree que no, el que es negativo siempre va a ser negativo. Sí, uno tiene que pensar que la angustia es parte de la vida. Si pretendemos vivir sin angustia, estamos pretendiendo un imposible. Esos momentos en los que uno dice, hoy tuve un momento feliz en el día, o hoy fue un día feliz, tiene que pensar que puede haber sido una situación feliz, pero no siempre va a ser del todo y nunca vamos a tener un día completo de felicidad. La angustia es parte de la existencia y del existir, es parte de la crianza cuando se tiene hijos, porque ya al momento de convivir con un otro, ese otro nunca va a realizar todo lo que nosotros pretendemos, por ende la angustia va a estar también por esa falta que tenemos de comprensión o de tolerancia. Entonces es parte. Si la persona logra, por ejemplo, hacer un recorrido en la terapia y logra darse cuenta por qué estuvo mal, por qué se sintió mal en determinados momentos, es probable que se reconcilie con esa idea de angustia y de desánimo y pueda decirse, bueno, puedo ser positivo aún no teniendo un montón de cosas que pretendo. Ahí había algo que quería decir, pero mejor lo voy a agregar en la parte de pérdidas, porque ahora entramos en el segundo tema, que es amor. Y cuando hablamos de amor, hay diferentes tipos de amores, ¿no? Porque a veces parece que uno lo reduce solamente a un problema con una pareja. O sea, ¿cómo se podría definir en la psicología el amor, por así decirlo? Lo podemos pensar como un anudamiento. Muchas veces uno puede hacer un nudo, pensemos en el nudo de una zapatilla, que uno lo puede hacer flojito, lo puede hacer mucho más tenso, más apretado, lo puede hacer doble. Entonces, si uno al nudo lo crea con creatividad, o sea, lo crea con ganas y con intención de que ese otro, esa pareja, ese hermano, ese padre, esa madre, ese hijo, tiene una realidad diferente a la de uno, el nudo lo puede crear mucho más flojito para que el desenvolvimiento entre esa diada de uno y otro sea mucho más fácil, sea más llevadera, sea hecho con creatividad y con realidad. ¿Se entiende? Claro, pero cuando leía definiciones del amor, así leía, digamos, buscando en internet, leí en una que decía el amor es impulso y motivación. Y como eran dos palabras que me parecen muy interesantes y fuertes, digo, ¿es así? ¿El amor es impulso y motivación? Ahí podemos poner otro término que es la pasión, cuando en realidad uno a veces deja de ser consciente de la expresión de lo que siente. O sea, yo siento que hay algo que me gusta mucho o hay alguien que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho lo que, por ejemplo, pasa mucho con el fanatismo en la música, en el fútbol. Uno puede tener esa pasión que en realidad a veces pierde un poquito la conciencia en cómo lo expresa. Exactamente, me hiciste acordar, hay una charla de Eduardo Sacheri con Dolina, me parece, que hablan de si la pasión es buena o no. Y llega un poco a la conclusión de que no es tan buena como se lo pinta, digamos, una persona apasionada. Y bueno, ahí si querías profundizar sobre eso, porque ¿qué es lo que puede hacer la pasión en alguien? La pasión, y sumada a lo colectivo, cuando la pasión se comparte, es mucho más fuerte y más peligrosa. Pensemos en una cancha de fútbol, por ejemplo. Todo lo que uno puede llegar a lograr hacer en masa tiende a rozar lo peligroso. Cuando hay un otro que uno se enfrenta en la pasión y en la pareja, por ejemplo, hay un otro que pone un límite, ahí podemos sentir que podemos frenar para poder dejar ser al otro, para poder dejar que se exprese diferente, que pueda tener libertad de ir y venir, de no tener la posesión, de no tornar ese vínculo violento, para poder sentir que el otro tiene una vida diferente, tiene deseos diferentes, tiene rutinas diferentes y también tiene límites diferentes. Entonces, en ese reconocimiento de lo distinto, de lo diferente, ahí es donde podemos decir que se puede construir el amor. Hablaste de la psicología, de las masas, y bueno, me acordé justamente de la psicología de las masas. Si podrías explicar un poco, porque parece muy, muy interesante, más que nada para la gente que está del otro lado, entender de por qué a veces una persona por sí sola, caminando por la calle, no va a hacer una acción, y sin embargo si hay 10 personas haciéndolo en la esquina, se va a unir. Exactamente. En realidad ahí este impulso que tiene la persona por hacer algo que le interesa demasiado, siempre tenemos como que en realidad en psicología lo llamamos el super yo, la conciencia moral, que nos frena y nos limita y nos espeja ante el otro y nos dice no debo hacer esto, no puedo hacerlo. Pero si hay un otro que nos alienta y nos dice, y sí, hacelo, total, no pasa nada,
y si se suma otro, y si se suman miles, es probable que se genere esa ruptura o esa, por ejemplo, en la cancha que vemos que rompen y destrozan, y después cuando la persona describe la situación en un modo solitario, dice: yo si hubiese estado solo no lo hubiese hecho, pero sin embargo con la masa puede. O pasa de que a veces uno ve en los noticieros que unos de los que rompieron o hicieron algo, digamos, un hecho vandálico, que a lo mejor uno ya está imaginando cómo puede llegar a ser esa persona, y después cuando se descubre quién es se asombra porque es una persona normal, que nunca tuvo ningún inconveniente, digamos, hechos delictivos, nada. Entonces eso también a veces de pensar de que solo va a destruir la gente que, Exacto. no sé, que antes siempre lo hizo, y bueno, y eso me acuerdo que me habías comentado en alguna ocasión de la psicología de las masas. Y eso llevado, por ejemplo, a grupos más pequeños, como en un aula, muchas veces uno analiza un grupo de niños en un grado que están cargando demasiado a otro niño con algún aspecto físico o algún motivo por el cual ese niño se siente mal. Seguramente ese niño, cuando lo invita a jugar a la casa y están solos, no se produzca ningún tipo de ruptura de vínculo, pero sí cuando el grupo está junto, está fusionado y tienen un objetivo en común, que es dañar al otro, es mucho más posible de que suceda. Y ahora metiendo a lo que es amor, pero dentro de una pareja, ¿el amor y la química son dos cosas diferentes o es lo mismo? Sí, en realidad en esto que yo decía hoy de que se pueda construir un vínculo, que haya un ida y vuelta, pero que se entienda que hay una diferencia a la vez, que el otro piensa diferente y que es diferente a mí, ahí puedo decir que hay química, porque el otro con solo leerle la mirada ya me está entendiendo y yo lo estoy entendiendo. Hay una intención mutua de seguir estando unidos a pesar de la diferencia. Y a pesar de la diferencia implica que, por ejemplo, yo puedo no estar revisándole el celular, no saber todo del otro. Esa sensación de no saber todo del otro es lo que enamora al otro día, es la intención de búsqueda que puedo llegar a tener de decir, bueno, tengo que descubrirlo, mañana tengo que sentir que tengo otra cosa más por descubrir de él o de ella. ¿Se entiende? El no saberlo todo genera más química todavía, porque tengo que descubrirlo, porque tengo que ahondar en él, porque tengo algo para repensar mañana sobre ese vínculo. ¿Y esa química cómo es que se genera en una pareja? En realidad no se explica, porque si se generó, hubo algo que faltó, una palabra que faltó, que se reconoció a través del cuerpo, que se reconoció a través de la piel, sobre todo con la mirada. Y hoy no solo es con la mirada, sino también con las redes sociales, porque las redes sociales hoy en el enlace de la gente tienen un rol muy importante. Entonces, si hay personas que ya se conocen y ven que en la conversación que están teniendo a través de una red social tienen un entendimiento mutuo, es probable que después cuando se crucen se sume la piel, se sume esto que antes se le llamaba química y que hoy ya va teniendo otros nombres, porque las redes sociales van cambiando el modo de vínculo, pero que es probable que después se termine de redondear toda esa química, se termine de conformar. Y para finalizar, cuando el amor se termina, ¿qué ocurre? Aparece el duelo, que es lo que trae generalmente a las personas a la sesión. En realidad las personas a la sesión llegan por duelos, por un montón de cuestiones, porque en realidad el duelo tiene que ver con lo que uno pierde y gana muchas veces, pero en el momento en que lo pierde no puede estar viendo lo que gana. Entonces cuando la persona viene por una ruptura, por ejemplo, amorosa, se da cuenta de que perdió un modo de vida, de que perdió un compañero, de que perdió lo habitual que tenía para hacer con esa persona. Y se descubren otras cuestiones. Entonces puede decirse que se termina el mundo en ese momento en que la persona rompe con la otra persona, pero también empieza otro. Y ahí está el beneficio de la terapia. Y de ahí hay una frase que se repite mucho en la psicología, que de amor nadie se muere. Exacto, pero que se siente, que se tiene la sensación de muerte es real, es real. ¿Y crees que es lo más cerca que experimentamos de una situación así? En realidad es por amor y por amor a las cosas, no solo por amor a las personas. Muchas veces la gente lo siente a través de una pérdida laboral o de un par, de un amigo. Se tiene esa sensación de tener que volver a nacer y cómo hacer con eso, cómo hacer con la vida, cómo sigo. Y esa pregunta después va virando, va pasando a otras, que después de ahí pasa, bueno, no puedo creer que me esté pasando esto, después me enoja esa situación y voy a empezar a intentar a buscar
sensaciones de completud con otras cosas. Puede ser otro nuevo trabajo, puede ser nuevas personas, nuevos métodos de abordaje del dolor, que pueden ser por múltiples cuestiones. Y entrando ya a mitad de entrevista, pérdidas. ¿Qué se considera una pérdida de la psicología? Bueno, esto que decíamos recién de los duelos, hay dos palabras que se repiten muchísimo y que tienen que ver con la pérdida, el siempre y el nunca. Siempre me pasa lo mismo, nunca puedo, nunca me sale, nunca soy capaz de... Entonces, el siempre y el nunca tienen que ver con situaciones de repetición. Y cuando uno se da cuenta que hay algo que perdió, se da cuenta que no puede seguir repitiéndolo. Por ejemplo, perdí a una persona, siento que la quiero tener mañana, no la puedo tener. Entonces repito esa sensación de pérdida. Con el trabajo terapéutico uno se da cuenta que en esa repetición puede encontrar otro tipo de vivencias que nos den placer, que nos unan a la vida. Y cuando también uno no le salen las cosas y está nunca puedo, nunca me quieren, nunca puedo encontrar a alguien que me haga feliz, se da cuenta en los procesos terapéuticos que ese nunca se transforma en una posibilidad. O sea, nunca puedo, pero también puedo buscar otra forma de encontrar el amor. Porque uno a veces se pone medio terco y se obsesiona con un modo, o con alguien, o con algo, y se da cuenta que puede recorrer otro camino para llegar al amor, para llegar al placer. Y en este caso te voy a preguntar cuáles son las etapas del duelo, pero en el caso de una pérdida, supongamos familiar, pareja, lo que primero sucede es esta sensación de negación, de que no puede haberme pasado esto, no puedo creerlo, me despierto a la mañana y no puedo entender que no esté la persona, que no pueda compartir, que no pueda hablar, que el temor a perder, a olvidarse de la voz, por ejemplo, a olvidarse de los gestos de esa persona. Después viene una etapa de mucho enojo y después tiene que venir una etapa de aceptación de la realidad, pero que no viene en el mismo tiempo en todas las personas. La cronología se da distinta y lo que sucede muchas veces es que ese duelo puede transformarse en patológico y que se transforme en una melancolía, que es lo que después en terapia tenemos que abordar nosotros. Que la persona queda totalmente perdida con esa pérdida, justamente, valga la redundancia, y que no puede encontrarse a sí misma y no puede encontrar otros motivos, otras personas que le den regocijo, que le den placer. Entonces, el proceso de duelo es muy complejo en cada ser humano y en cada contexto, y la psicología en ese sentido puede aportar muchísimo a la terapia. En este caso voy a mencionar a Gabriel Rolón, que escuchaba en una entrevista que le decían, mirá, una amiga perdió a un ser querido y está llorando y está triste. Y entonces él le dice, y está bien. Entonces dice, pero ¿cómo que está bien? Y dice, sí, lo que estaría mal es que no sienta nada y que no se esté dando cuenta de que perdió a alguien, a un ser querido. ¿Es así? O sea, ¿es normal? Y hay que dejar a esa persona que esté triste el momento que considere necesario. Exactamente, es parte y es necesario para poder elaborar ese duelo, para poder aprender a sentir. El llanto es algo instintivo y que tenemos que dejar fluir. Muchas veces uno comete el error de decirle a los chicos no llores porque no es para tanto, pero el llanto puede curar y puede ir remediando de a poco esa situación, esa sensación de pérdida. Y no hay que reprimirla jamás. Y en el caso de que la persona lo tome normal y parece como que no haya perdido a esa persona, no quiere decir que no le interese, sino que tal vez no esté tomando dimensión de lo que en realidad pasó. Exacto, puede pasar en esta primera etapa que hablábamos de la negación, que la persona no quiera experimentar esta tristeza y que quiera saltear ese paso tan importante, y que de a poquito empiece a lo mejor con el tiempo, con el paso del tiempo, a dejar filtrar un poquito el dolor. Por eso es muy importante la compañía, es muy importante el entorno de la persona que le facilite el acceso al dolor, el acceso a la tristeza, para que después pueda realmente hacer un duelo que sea lo más sano posible y poder reconciliarse con esa pérdida, con eso que ya no se tiene. Y en el caso de cuando hablamos de la muerte, no solo murió alguien, sino que también puede ser una parte de uno junto a esa persona. Exacto, si volvemos a esta idea de lo que es el amor y lo que es este nudo, uno se siente que le falta esa otra parte que se anudaba a uno. Entonces,
es como una parte del cuerpo que está faltando y duele, aún a pesar de no tenerla, sigue doliendo el día a día, sigue doliendo lo cotidiano, y el proceso de resignificación que hay que hacer de ese nuevo día que uno tiene sin la persona que quería, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Por eso hoy te decía que no en todas las personas hay que pensar en unos 3 meses, por ejemplo, de pérdida, de duelo, porque muchas veces lleva mucho más tiempo y es necesario vivenciarlo en la intensidad que sea vivido para cada persona. Si a cada persona necesita estar llorando, una persona necesita estar llorando medio día, es válido, y después el entorno se encargará de ir de a poquito levantándola y ir enlazándola a la vida. ¿Y las pérdidas se superan o se aprenden a vivir con ellas? Sí, podría decirse que se aprende a vivir sin esas personas, sin esos trabajos, sin esas cosas que uno va perdiendo, para encontrar otras. Siempre que uno piense en hacer un duelo, tiene que pensar en que cómo termina ese duelo, pudiendo resignificar eso que perdió, pudiéndole dar un sentido. Le pasa, por ejemplo, a las madres del dolor que han perdido hijos en accidentes de tránsito y que crean una ONG o crean fundaciones, y de esa manera es como pueden amigarse con la idea de que ese ser querido no esté, ayudando a otros. Entrar en lo último, Tania, bullying, algo que no sé si sería justo decir que se está empezando a ver ahora, creo que lo estuvo siempre, pero bueno, como que ahora se toma dimensión de lo que genera. Y como introducción, ¿qué es bullying y qué es parte de lo cotidiano, digamos, lo que no es bullying, ¿no? Porque a veces, ¿viste?, vamos de un extremo al otro, por así decirlo. Exacto. Lo que está empezándose ahora a hacer es a nombrarlo, a ponerle un título a lo que siempre sucedió, a lo que siempre pasó en todos lados, en todos los grupos y en todos los ámbitos. Lo que se considera bullying es a un maltrato o un acoso sistemático hacia alguien ejercido por un grupo de personas. Pero lo que podemos ver en los niños, por ejemplo, es que muchas veces sucede es que las cargadas hay que considerarlas parte de lo cotidiano, de la forma de vincularse que tienen los niños, de marcarse las diferencias, de poder empezar a hacer afinidad con un amigo o con otro y que hagan subgrupos dentro de un grupo. El hecho de que cada persona de que cada niño quiera remarcar lo que al otro le falte o lo que el otro tiene diferente, es parte de su constitución, es parte del desarrollo de la infancia. Ahora, ¿cuándo podemos decir, puede decir un docente o un grupo de padres que un chico está pasando por un momento de bullying? Es cuando esto ya se hace sostenido en el tiempo y cuando ya hay una red de maltrato que se produce a lo largo de este tiempo, y cada vez se hace mucho más pesado porque la intensidad de esa cargada es cada vez mayor. ¿Y cómo se hace para apreciar si ese chico está sufriendo bullying si no logra expresarlo? Ahí es fundamental el rol de la familia y el rol de la escuela, el rol del docente. Es muy complicada la situación cuando no aparece una de estas patas, ¿no es cierto? Cuando la familia no está atenta, cuando no tiene un seguimiento de ese niño, y cuando desde la escuela muchas veces no se quiere ver esta situación o no se quiere abordar. No es nada cómodo, no es nada grato abordar esto, porque se trata de niños y se trata de personas que todavía, si bien no tienen una intención de maldad, pero sí tienen una intención de generar algo triste en el otro. O sea, no podemos decir que el niño es malo, pero sí que se está uniendo en este grupo para poder hacer un daño y marcar una diferencia al otro. Entonces, la familia tiene que estar muy atenta y tiene que hacer un seguimiento, pero de todo, no solo de qué hace ese niño con el grupo de amigos, sino qué hace ese niño cuando está solo en la habitación, qué hace ese niño cuando está con el celular. Si la familia está atenta, va a poder darse cuenta si su niño es víctima o es victimario de una situación así. Y en el caso del victimario, porque uno siempre se pone al lado de la víctima, pero ¿qué se puede hacer para lograr, digamos, si se puede erradicar, por así decir, el bullying? Exacto, si cada familia de ese grupo en donde hay un niño que padece bullying se puede poner a pensar y detener a pensar en cada momento del día de ese niño, qué hace cuando se levanta, de qué habla con sus amigos, cuál es el contenido del chat con sus amigos, cómo son esos padres con ese niño, si ese niño no está no está padeciendo, no está siendo víctima en su casa de algún proceso también parecido, semejante a lo que vive ese amigo, esa víctima en la escuela.
muchas veces los niños están viviendo, los que son victimarios están viviendo alguna otra situación en otro grupo. Y puede ser que después lo demuestren en la escuela con otro. Entonces, ahí la familia, el rol de la familia y el trato que tiene la familia con ese niño se torna fundamental. Y volviendo a la víctima, ¿cuáles son las consecuencias? Son muy profundas y a largo plazo. Porque ese niño que padeció en la escuela primaria, por ejemplo, el bullying, lo arrastra para toda la vida si no es abordado, si no es trabajado, si no es tratado como corresponde en su momento. Muchas veces los niños que padecen no lo cuentan, o no pueden la familia colaborar con eso y la escuela tampoco lo puede hacer, y esto se arrastra, se sostiene en el tiempo y pasan toda la escolaridad secundaria de ese modo, y es probable que después les cueste muchísimo ser adultos sanos y ser adultos responsables con su propia vida. Y cuando uno analiza los casos y vuelve a años anteriores, ¿crees que las redes sociales lo que hicieron es que el bullying sea más terrible, o ahora le estamos dando la visibilidad y siempre fue terrible? Sí, yo creo que han ayudado a visibilizar esto. Lo que tiene hoy es que hay esta visibilización, lo que se produce es que se haga mucho más masivo y se sume más gente a poder ejercer este maltrato sobre el otro. Porque hoy no es solo el grupo del grado del niño, por ejemplo, sino que también se suman otros niños que están dentro de ese grupo de WhatsApp, por ejemplo. Y ya habíamos hecho los temas, pero me interesó lo de las redes sociales para ir finalizando. Algo que sabemos que estamos en un pueblo. ¿Cómo se maneja el tema de las redes sociales en general, ¿no? A la hora de comentar y eso? Porque en una ciudad uno puede debatir a lo mejor con alguien, pero acá tenés la carga de que tal vez sea con tu vecino, con una persona que vive una cuadra, 2 cuadras. ¿Cómo se maneja el tema de las redes sociales a la hora del comentario, de comentar algo? Exacto, yo creo que es muy importante hoy porque es como un termómetro en la personalidad de la gente. Si buscamos el tema, por ejemplo, de los likes, de los me gusta, en lo que significa para un adolescente. Eso determina, por ejemplo, su estatus en la sociedad, determina su estado de ánimo en el día, si tuvo muchos me gustas o no. Eso define su rol en la sociedad y lo ubica como un líder o no, o lo ubica como un perdedor. Eso también creo que hoy influye un montón y se relaciona también con el tema bullying. ¿Y quién me habías repreguntado? No, también manejar, a veces sabe ver discusiones en redes sociales, digamos, ¿cómo se maneja eso? Porque a veces a lo mejor por una noticia estamos discutiendo y tal vez por eso nos dejamos de saludar, no nos hablamos más, o pasa un problema personal, a lo mejor algo que no era tan grave y que si no hubiese existido esa red social, capaz que nunca hubiésemos discutido sobre eso. Exacto, no se hubiese visibilizado. O también vemos ahora, por ejemplo, la gente que padece el virus, el coronavirus, como puede ser mostrado en las redes sociales y bastardeado. También sí. En eso. Había algo muy interesante y creo que es el lugar indicado para expresarlo. En el caso de la condena social, por ejemplo, ¿no? De que si hay alguien que está con miedo de decir, digo si tengo síntomas, si me dicen algo, o sea, me parece que es muy peligroso que lleguemos a ese extremo. La tendencia del ser humano es siempre buscar una culpa, buscar la culpa afuera, y uno tiene que pensar que en esta situación nadie tiene la culpa, sino que la culpa la tiene un virus. Y condenando a esa persona al no decir quién es, por ejemplo, quién es que lo tiene en el pueblo, por ejemplo, lo que está pasando en Belincué, si no decimos quién lo tiene, no podemos ir buscando toda la cadena de contagio. Entonces, legitimizar y poder visibilizar a esa persona, acompañada de una campaña de concientización y de naturalización de la situación, de que todos podemos padecerlo y que todos podemos ser víctimas de una situación así, es la única manera de no hacerlo sentir que es un diferente, que es el enfermo, que es el postergado o el que hay que esconderlo. Entonces, la visibilización de eso es importantísimo. Hablando de la pandemia, siempre hay actos solidarios, también actos malos. ¿Es verdad de que la pandemia nos hace más bueno, o en realidad se visibiliza el que es bueno y el que es malo? Profundiza lo que en realidad ya se venía dando. La pandemia lo que ha producido es como una ruptura en lo que cada uno de nosotros tenía ganas de mostrar y en lo que no. Hoy es como que se rompe el filtro y se ve todo. Con la pandemia tenemos más tiempo para expresarnos, más tiempo para decir lo que no nos gustaba y para pensar lo que no nos gustaba, porque en esta automatización que tenemos de vivir el día a día, el trabajo, la familia, la escuela,
eso hacía que tuviésemos una demanda muy importante de tiempo. Y al no suceder todo eso y al estar en casa, la sensación es que toda esa montaña y esa vorágine que teníamos se nos vino encima. Entonces la pandemia yo creo que lo que generó es poder repensar aquello que teníamos postergado y tener que analizar qué hacer, si seguir en ese camino o seguir justamente para adelante y poder cambiar y rever lo que nos hacía ruido. Tania, muchísimas gracias por esta entrevista. Y como último, ¿qué le podés decir, no a la Betania de hace 10 años, sino a aquellos que tienen pensado incluirse, digamos, en la psicología, estudiar algo relacionado? ¿Qué consejo le daría? Que es una carrera muy importante desde el lugar humano, y que si no tienen hoy la sensación de tener ganas de escuchar al otro y de tolerar al otro, porque es muy importante esto de la tolerancia del tiempo del otro. Muchas veces como terapeutas cometemos el error de querer apresurar en el logro del bienestar al paciente, y es necesario darles ese tiempo, es necesario cuidar el tiempo subjetivo que tiene cada persona para lograr ese bienestar, y que estén preparados para eso, para que los cambios y los resultados no son inmediatos, y que la misma sociedad está aprendiendo de a poco que la terapia es posible, que la terapia cura, que la terapia ayuda a sostener y acompañarnos en los problemas, que es parte de la vida. Hoy por suerte ya el prejuicio de quién va al psicólogo se está cayendo y está empezando a naturalizarse muchísimo más. Entonces que estén preparados para eso, que la inmediatez que hoy implica el sistema en la carrera no va. El tiempo de la persona, el tiempo subjetivo, no va de la mano del tiempo que implica la economía y que implica el sistema que estamos viviendo hoy. Son tiempos en los que hay que respetar y que hay que sostener en la escucha, que es muy importante en nuestra profesión, y que la paciencia va a ser parte de la herramienta fundamental de nuestro trabajo. Tania, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Conversando Entrevistas es auspiciado por Comuna de Melingüe, Varsovia Delivery, Carnicería Doña Quita, Servicios Eléctricos Bonino, Joyería y Relojería Agostini, Librería El Copista.